Entonces, versículo 21. Entonces Jesús les dijo de nuevo: yo me voy y me buscarán, y ustedes morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Por eso los judíos decían con sarcasmo, a son de burla: ¿acaso se va a suicidar puesto que dice a donde yo voy ustedes no pueden ir? No se imaginaban que se fuera de otra manera. No les entraba que él iba a ofrecer su vida en sacrificio por ellos. Y Jesús les decía, versículo 23, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. ¿Tú quién eres?, le preguntaron. Jesús les contestó: ¿qué les he estado diciendo desde el principio? O lo mismo que les he estado diciendo desde el principio. Tengo mucho que decir y juzgar de ustedes, pero aquel que me envió es veraz. El contraste entre la mentira y la verdad. Él y el Padre, los verdaderos. Y yo las cosas que oí de él, estas digo al mundo. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Por eso Jesús les dijo: cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y aquel que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Al hablar de estas cosas, muchos creyeron en él. Vamos a orar. Padre, gracias por el Señor Jesús, quien siempre dijo la verdad. Gracias por el amor y la paciencia del Señor Jesús. Gracias por la insistencia del Señor Jesús también. Gracias por sus advertencias en cuanto a que el tiempo es corto y es urgente arreglar cuentas contigo. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Ese último himno que cantamos, Ya pertenezco a Cristo. Bien podríamos tomar eso como el tema de hoy. Como, ¿a quién le perteneces? ¿De quién eres? ¿En qué piensas? ¿Para dónde vas? Jesús confrontó a quienes eran de abajo y quienes le rechazaban. Entonces, ¿eres de los de arriba? ¿Dónde tienes puesta tu mente, tus afectos? También podríamos poner como título Advertencia para los incrédulos, las consecuencias de la incredulidad. Jesús volvió a decirles, volvió a insistirles. Les habló con amor y a la vez con insistencia. Les dijo la verdad. Y él dice en el versículo 21, él dijo en el versículo 21, yo me voy. ¡Wow! ¡Me voy! Estoy aquí por tiempo limitado y realmente la oferta de la salvación es por tiempo limitado. Me voy. Y ustedes se van a quedar atrás. Morirán en su pecado, versículo 21. Lo peor que le puede pasar a una persona es estar lejos de Dios. Dios invita a todos a acercarse, pero quien rehúsa creer en Él se encontrará durante toda la eternidad lejos de la presencia de Dios. Y le vuelve a decir, e insiste, y es, me voy. Y ustedes me van a buscar, pero no me van a encontrar, porque ya habrá pasado el tiempo de la gracia, el tiempo de la oportunidad. Y no era la primera vez que les decía que se iba a ir. Ya en el 7:33 y 34 leemos, pero Jesús dijo, por un poco más de tiempo estoy con ustedes, después voy a aquel que me envió. Me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté, ustedes no pueden ir. 7:33 y 34. Ya les había dicho que iba a irse. Y en el 8:14 leemos, Jesús les respondió, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Me voy, ya les había hablado. El tiempo es corto, la necesidad es urgente. No posterguen una decisión en cuanto a mí. Después de la muerte de Jesús, los líderes judíos iban a buscarle. ¿En qué sentido le iban a buscar? Bueno, quizás en el sentido de que iban a buscar su cuerpo, como para probar que no había resucitado.
O quizás se refiere a que iban a seguir buscando al Mesías, como no crean que Jesús lo fuera, entonces ellos iban a seguir buscando al Salvador. Pero quien busca, pero rechaza a Cristo, está perdido y va a morir en sus pecados. Entonces dice, ustedes van a buscar al Mesías, pero rechazan al que es la vida. Entonces morirán en sus pecados. Buscaban al Mesías, pero rechazaban a Jesús. Qué contradicción, ¿no? Entonces, tú buscas a Dios, pero lo buscas a tu manera. Búscalo a la manera de Dios. Jesús es el camino. Entonces, si buscas al Mesías, lo encontrarás en Jesús, en nadie más. Si ellos seguían en su rechazo a Jesús, seguimos en el versículo 21. Iban a morir en su pecado, iban a ser juzgados. Porque solo mientras haya vida, hay oportunidad para creer en Jesús. Leemos en Juan 3:19. Juan 3:19. Y este es el juicio. Por esto serán juzgados los hombres y las mujeres. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Quien rechaza a Jesús en esta vida estará alejado de él eternamente. Solo en esta vida hay oportunidad para creer en Jesús. Y leemos en Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Está decretado que los hombres mueran una sola vez y luego el juicio. Solamente en esta vida hay oportunidad para creer en el Señor Jesús. Quien no recibe a Jesús como Señor y Salvador en esta vida, pasará la eternidad alejado de Él. La única forma de pasar la eternidad con Él es creyendo en Él como Señor y Salvador en esta vida. No mueras eternamente, vive eternamente. Jesús te ofrece la vida. Versículos 22 y 23. Los líderes judíos entendieron que Jesús se refería a su muerte cuando Él dijo que se iba a ir. Pero equivocadamente pensaron que iba a suicidarse. Jesús no iba a suicidarse. Jesús más bien iba a entregarse voluntariamente a la muerte. Y ese es el asunto. Aún los que le odian y le rechazan, Él les dice, ven a mí, aún hay oportunidad. Él dio su vida voluntariamente en rescate por los pecadores. Y lo dio porque quiso. Por obediencia al Padre. Miremos en el capítulo 10, los versículos 11, 15 y 18. Yo soy el buen pastor, Juan 10, 11. El buen pastor da su vida por las ovejas. Versículo 15 del capítulo 10. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Versículo 18 del capítulo 10. Nadie me la quita hablando de su vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús se entregó voluntariamente a la muerte. Jesús se entregó en rescate, como rescate por los pecadores. Para los judíos, Jesús era muy extraño, no le entendían, no le copiaban. Y eso debido a que ellos eran de abajo, del ámbito natural. Y Él les dijo, versículo 23, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo, yo no. Como ellos eran de abajo, del ámbito natural, y Él de arriba, no le comprendían. Ellos eran del mundo, del ámbito humano, del ámbito pecaminoso. Y lo que es más, lo que Jesús está diciendo, ustedes no solamente son del mundo, son de más abajo, son de su padre, el diablo. Fue lo que Él les dijo en este contexto. Entonces, quien se cree, bueno, yo soy del mundo, ni muy bueno ni muy malo. No,
La Biblia dice que si no eres de Cristo, eres de abajo, de bien abajo. Eres hijo del diablo y necesitas reconciliarte con Dios. Jesús no es del mundo, sino que fue enviado al mundo por su Padre. ¿Qué necesitan los de abajo? Y aún hay esperanza si tú eres de los de abajo. Los de abajo necesitan un nuevo nacimiento. Entonces, quiero leer Juan capítulo 3, los primeros 8 versículos. ¿Qué necesitan los de abajo? Todos, en algún tiempo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y si hoy tenemos salvación es porque el de arriba nos sacó del lodo cenagoso. Y nos puso sobre nuestros pies y nos dio vida y nos dio esperanza y ahora tenemos a Dios. Y ya pertenezco a Cristo como cantábamos. El punto no es tanto dónde estás hoy, o sea, queremos que diagnostiques tu problema, tu situación, pero el punto es que puedes ser salvo hoy. Juan 3, 1 al 8, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Necesita ser cambiado, necesita ser transformado. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Un nacimiento espiritual. Un nacimiento que tiene que ver con la palabra de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es un nacimiento que no lo podemos explicar, no lo podemos ver en el momento que ocurre, los resultados sí, pero es algo espiritual, es un nacimiento de arriba. El que es terrenal, el que es solo de este mundo, el que es de abajo, solo ha nacido una vez. Y porque solo ha nacido una vez, si no se arrepiente, tendrá que morir 2 veces. La muerte natural, por así decirlo, cuando deja de respirar, y morirá por segunda vez al ir al lago de fuego. En cambio, el que es celestial, el que es de arriba, el que es nacido de lo alto, ha nacido 2 veces. Y por haber nacido 2 veces, morirá una sola vez. El que ha nacido una sola vez, el que es terrenal, está muerto realmente. Y es de bien abajo, porque está lejos de la presencia de Dios. ¿Tú eres de los de arriba? ¿Dónde está puesta tu mirada? Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Primera de Juan 3. Si en verdad eres su hijo, entonces demuestra que tienes esa esperanza viviendo de forma diferente. ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿De dónde eres? ¿A qué le perteneces? ¿Eres de arriba o eres de abajo? Y si eres de arriba, pon tu mirada en las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra del Padre? Jesús afirmó 2 veces que quienes rehúsan creer en Él morirán en sus pecados. Versículo 21. Ustedes me van a buscar, pero morirán en su pecado, si no creen en mí. Versículo 24. Versículo 23. Ustedes son de abajo. Versículo 24. Por eso dije que morirán en sus pecados. A menos que creen que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. Entonces dice, morirán en su pecado en el versículo 21, en el versículo 24 lo dice 2 veces. ¿Cuánto amor nos tiene? Nos dice la verdad, nos advierte. Nos lo dice mientras aún hay esperanza. La persona inconversa está condenada ahora, está bajo condenación, está lejos de Dios. Y la persona inconversa al morir seguirá estando perdida.
y se perderá y se condenará por toda la eternidad. Podrá ser buena gente, quizás no le haya matado a nadie, haya vivido una buena vida, quizás le fue bien y tuvo algunos logros, pero está sin Cristo, está muerta ahora y seguirá muerta por toda la eternidad, lejos de la presencia de Dios, muerta pero sufriendo constantemente debido a su distancia de Dios. Jesús, en cambio, versículo 24 dice, a menos que crean que yo soy, a menos que crean que yo soy, a menos que crean que yo soy el único camino a Dios, a menos que crean que aparte de mí no hay salvación. Entonces les dice, crean que yo soy. ¿Tú crees que Él es el único que puede salvarte? Jesús es el yo soy. Jesús es el yo soy, Él es el Señor. Miremos algunos pasajes en Isaías que nos hablan del yo soy. Nuestro amado Señor. Isaías 41:4. Isaías 41:4. ¿Quién lo ha hecho y quién lo ha realizado? Llamando a las generaciones desde el principio. ¿Quién ha hecho todo esto? Que somete a reyes, que levanta a los que parece que no tienen esperanza. La última frase de Isaías 41:4. Yo, el Señor, soy el primero y con los postreros soy. A menos que crean que yo soy, morirán en sus pecados. Isaías 43:10. 43:10, y voy a leer de ese capítulo también el versículo 13 y el 25. Primero Isaías 43:10. Ustedes son mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. 43:13. Aún desde la eternidad yo soy. Y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo y ¿quién lo revocará? Y 43:25. Yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Él es el único que borra las transgresiones. Isaías 46:4. Aún hasta su vejez yo seré el mismo. Y hasta sus años avanzados yo los sostendré. Yo lo he hecho y yo los cargaré. Yo los sostendré y yo los libraré. Yo soy el que puedo hacer todo eso. Isaías 48:12. Óyeme, Jacob, Israel, a quien llamé, yo soy el primero y también soy el último. A menos que crean que yo soy el Señor, el único que puede salvar, morirán en sus pecados. El Señor Jesús siempre ha existido. El Señor Jesús es el único que puede salvar a pecadores. Él es el único que puede otorgar el nuevo nacimiento. A los lados del Señor Jesús, cuando Él colgaba de una cruz, había dos pecadores, dos ladrones. Uno de ellos se arrepintió y fue al paraíso luego de morir. No murió en sus pecados, Él murió en Cristo, habiendo sido ladrón digno de la muerte. Él murió una vez, pero había nacido dos veces. Y vive eternamente porque no murió en sus pecados, sino en Cristo. El otro rehusó creer en el Señor Jesús y murió, pero ha sido condenado. Pasará la eternidad lejos de la presencia de Dios porque en vida rehusó arrepentirse. ¿Cuál es tu situación? Versículos 25 y 26. Ya en el versículo 19 le habían preguntado a Jesús, estamos en Juan
capítulo 8, en el 19, entonces le decían, ¿dónde está tu padre? Como decir, ¿tú de dónde vienes? ¿Quién eres? Y él les respondió, ustedes no me conocen a mí ni a mi padre, les respondió Jesús. Si me conocieran, conocerían también a mi padre. Entonces ya le habían dicho, ¿de dónde eres? Y él les había dado la respuesta, pero escucharon, pero no entendieron. Escucharon, pero no creyeron. Entonces no era la primera vez que le preguntaban. Versículo 25, ¿tú quién eres?, le preguntaron. Y Jesús les contestó, lo mismo que les vengo diciendo hace ratos, pero como ustedes no escuchan, no entienden. Que les he estado diciendo desde el principio que yo soy, el que siempre ha existido, el que vino del Padre, soy el pan que ha descendido del cielo. Todo eso les había dicho en los capítulos 6, 7 y 8. ¿Quién eres? Él les dijo que ya había contestado esa pregunta, aunque ellos no le ponían cuidado, o al menos no le creían. Mire, versículos 13 y 14 del capítulo 8. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. O sea, le dijeron, tú eres un mentiroso, lo que dices no es cierto. Versículo 14, Jesús les respondió, aunque yo doy testimonio de mí mismo, es cierto, yo doy testimonio de mí mismo. Mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Mi testimonio es verdadero porque vengo de arriba, soy de arriba, soy Dios. Versículos 17 y 18 del capítulo 8. Aún en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. 2 hombres, bueno, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Hay 2 testigos, pero igual ustedes no creen, porque no le creen a Moisés, ni tampoco me creen a mí. Por eso les digo que morirán en sus pecados. Jesús afirmó luego que ellos eran culpables de incredulidad. Él es totalmente veraz, hablando del Padre, dijo en el versículo 26. Jesús afirmó que ellos eran culpables de incredulidad. Ustedes no quieren creer, ya les he dicho de dónde soy. Lo mismo que les he dicho desde el principio, pero ustedes no quieren creer. ¿Qué es lo que condena a una persona? Rehusar creer en Jesús. El pecado de la incredulidad en verdad es imperdonable. Quien muere en su estado de incredulidad. Ellos eran culpables de incredulidad y Él tenía base suficiente para condenarles, aunque no era el tiempo aún para hacer eso. Es admirable cómo el Señor Jesús hablaba de sí mismo. Dijo, aquel que me envió es verdad, y yo las cosas que oí de Él, estas digo al mundo. Yo dependo de Él, Él es mi Padre. Yo vine a cumplir su voluntad. Es admirable su sumisión, su dependencia. El Hijo de Dios dependía del Padre. Y quienes somos hijos de Dios por la fe en Jesús hoy debemos depender del Padre. Escuchemos lo que Él dijo en Juan 5:19. Juan 5:19. Por eso Jesús les decía, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Dependía del Padre. Había una dependencia absoluta, confianza. Juan 5:30. Y yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Impresionante, el Hijo eterno de Dios, diciendo, yo dependo del Padre, yo actúo con Él, bajo su autorización. Quiero hacer lo que le agrada. Y el Padre dijo varias veces, este es mi Hijo, en quien tengo complacencia. Escúchenlo. Solo en Él está la vida. Versículos 27 y 28, impresionante esa primera frase del versículo 27.
Ellos seguían sin entender. A pesar de todo lo que les decía, ellos no comprendieron. Seguían sin entender. Los fariseos no podían creer en Jesús. O mejor dicho, los fariseos no querían creer en Jesús. Porque realmente la incredulidad no es incapacidad de creer, sino es falta de disposición de creer. La incredulidad no se basa en falta de información. La incredulidad se basa en haber conocido que uno necesita ser salvo, pero haberle dicho no a Dios. Esa es incredulidad. Sabe la verdad, pero la rechaza. No creían en Jesús los fariseos. Habían escuchado toda la verdad, conocían las Escrituras, eran expertos en las Escrituras, se sabían la Biblia mejor que nadie, pero eran incrédulos. ¿Cuál es tu situación? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y ellos habían recibido luz, estaban en presencia de aquel que es la luz, pero dijeron, no queremos que Él gobierne en nuestras vidas. Cuán triste es y cuán triste será que cuando el Señor Jesús se lleve a su iglesia, quedarán atrás muchos que creían ser creyentes, pero nunca tuvieron una relación vital con el Señor Jesús. Nunca les conocí. Jesús anunció una vez más su muerte. Versículo 28, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. Estamos en el versículo 28. Cuando levanten al Hijo del Hombre, refiriéndose a su crucifixión, a su muerte, cuando ustedes me maten, entonces sabrán. Entonces nuevamente habrá evidencia de mi persona y mi poder. Ya les había hablado de su muerte. Miren Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Hablando de ser levantado, refiriéndose a su crucifixión. En Juan 12:32 al 34, afirmó esta verdad también. Juan 12:32 al 34. Pero yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Pero él decía esto para indicar la clase de muerte que iba a morir. Entonces la multitud le respondió, hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Y cómo dices tú, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Juan 12:32 al 34. Escucharon, pero no entendían. Rehusaban creer. Jesús anunció una vez más su muerte, su crucifixión y también su exaltación, su glorificación, estar a la diestra del Padre. Hoy, Él es el yo soy. Jesús lo es. Juan 4:26. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Hablando con la mujer samaritana, ella le dijo, este Mesías andará por ahí. ¿Cuándo va a llegar el Mesías? Y Jesús le dijo, Juan 4:26, yo soy. Yo soy Dios, yo soy el Mesías, soy aquel en quien tú debes creer para tener vida eterna. Yo soy. Él es el Señor. Jesús es igual al Padre. Jesús no es independiente del Padre. El énfasis de este pasaje aquí en Juan 8 es sobre la deidad del Señor Jesús, que Él es divino, que Él es el Hijo del Padre, que Él es Dios, que Él es eterno, que Él es el único que salva. Pero hay también una lección importante para el creyente acerca de lo que es la dependencia de Dios. Porque para glorificarle hay que depender de Él. Yo puedo decir, yo creo, pero si no vivo en dependencia de Él, no lo estoy glorificando. En mi vida,
Para medir si lo estoy glorificando hay algunas cosas. En cada uno los puntos de medición serán diferentes, pero en mi caso es: amo a mi esposa, se siente amada por mí, vivo en dependencia de Dios a fin de poder amar a la persona más cercana a mí, se siente ella amada. Tengo dominio propio en cuestión de alimentación, en cuanto a mis palabras, hay dominio propio, glorifico a Dios, o más bien doy mal testimonio. ¿Cómo administro mi tiempo? ¿Glorifico a Dios con la administración de mi tiempo? ¿O más bien desperdicio mi tiempo y doy causa para que se hable mal de Cristo? Glorifico a Dios en la medida que mis emociones están bajo el control del Espíritu Santo. ¿Soy humilde o más bien mis acciones y palabras dejan ver orgullo? ¿Soy paciente o más bien daño a las personas? ¿Soy bondadoso? ¿Soy generoso? ¿Soy manso? ¿Glorificas a Dios? ¿Cómo sabes que glorificas a Dios? ¿Glorificas más a Dios hoy de lo que lo hacías hace 3 meses? ¿Hay un mayor parecido al Señor Jesús hoy de lo que había hace varias semanas? Versículos 29 y 30. El que me envió está conmigo, no me ha abandonado. El Padre con el Hijo. Aun cuando Jesús dijo: ¿por qué me has desamparado? Eso no fue el resultado de su pecado, sino porque estaba cargando con el pecado tuyo y el mío. Y eso sí hizo una separación de alguna forma. Pero el Padre me ama, no me ha abandonado. Siempre hago lo que a Él le agrada, dice la última frase del versículo 29. Al Padre le complace la obediencia de su Hijo. Juan 4:34, Juan 4:34. Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Mi comida, lo que más me gusta, lo que más placer me da, es hacer la voluntad, realizar la obra que Él me encomendó. Juan 6:38 al 40. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. El Hijo haciendo la voluntad del Padre, haciendo lo que complace al Padre. Jesús no tiene pecado. Y recuerdan los primeros versículos de Juan 8, por ejemplo, el versículo 7, como insistían en preguntar, como querían que Él dijera que esta mujer debe morir a causa de su pecado, como insistían en preguntar, Jesús enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado sea el primero en tirarle una piedra. Jesús no estaba exonerando de pecado a esa mujer. Más bien quería que los orgullosos fariseos entendieran su propio pecado. Jesús iba a lidiar con el pecado de esa mujer. Pero en ese momento quería hacer ver a estos hombres que no hacían sino juzgar que ellos eran culpables también de violar la ley de Dios. El punto que quería hacer Jesús era que los hombres que la acusaban también eran pecadores. Ella culpable, sí, nunca dijo Jesús lo contrario. Pero en vez de lidiar con el pecado de ella apedreándola, Jesús escogió lidiar con su pecado perdonándola, dándole otra oportunidad. Y eso en efecto hizo también con esos hombres que la acusaban. En vez de fulminarlos en ese momento, porque ellos también eran culpables, les dio otra oportunidad. ¿A ti cuántas oportunidades te ha dado y cuántas más te dará antes que no haya más? Juan 8:46.
¿quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El único sin pecado en esa escena de los primeros versículos del capítulo 8 de Juan es Jesús. Segunda Corintios 5:21, por nosotros lo hizo pecado. Al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado, a fin que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Quiero leerlo más exactamente y no decirlo medio de memoria. Segunda los Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Hebreos 4:15. Este hombre sin pecado, ¿cómo fue tratado? Hebreos 4:16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Quiero leer el versículo 15, Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Él es el único sin pecado y es el que es sin pecado, se hizo pecado a fin de que los pecadores pudieran ser justificados. El último versículo de nuestro texto, el versículo 30, dice: al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Muchos creyeron en él. Interesante, si trazamos esa palabra a lo largo del Evangelio, Juan 1:12, a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los que creen tienen vida eterna. Juan 3:18. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece o rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Juan 6:40. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Es interesante porque leemos en el 6:60, Juan 6:60, por eso, como él decía cosas difíciles, por eso muchos de sus discípulos cuando oyeron esto dijeron: dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Y en el 6:66 dice: como resultado de esto, muchos de sus discípulos, los que habían afirmado creer en él, se apartaron y ya no andaban con él. Bueno, dentro de 8 días tendremos el estudio sobre lo que Jesús dijo a estas personas, de quienes se dice en Juan 8:30, muchos creyeron en él. ¿Creyeron en él de verdad como para ser salvos? ¿O creyeron en él como esos discípulos falsos que al llegar las pruebas se apartaron de él? Sigamos estudiando, sigamos mirando. Pero no es suficiente con decir creo, sino creer. Una fe que realmente se deja ver. Una fe genuina. Confianza absoluta y exclusiva en Jesús para salvación. ¿Vives de esa forma? ¿Qué clase de discípulo eres? Gracias a Dios porque Jesús volvió a decirles y nos vuelve a hablar también a nosotros, dándonos oportunidades. Quizás ya creemos, pero dándonos oportunidad para comprometernos con Él, vivir vidas santas, vivir en dependencia de Él. ¡Cuán bueno es el Señor! Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Qué privilegio es escucharla. Gracias porque Jesús vuelve a hablar hoy, ahora, insistentemente, pacientemente, amorosamente,
Ayúdanos a poner cuidado a lo que Él nos dice en su palabra. En el nombre de Jesús. Amén.